Hermanos, para continuar como es parte habitual, vamos a dejar una parte especial que está a cargo, bueno, de la hermana Marjorie con Mauricio, para la alabanza y gloria de Dios. Bueno, entonces, hermano, después de reflexionar en este himno que dice, mira los hitos, tal como lo hemos estado estudiando en el libro de Daniel, desde Daniel capítulo 2, ya con las estatuas y después con las bestias, también vamos a dar el pase entonces a nuestro hermano Mauricio para que nos pueda entregar el pan de vida. Bien, feliz sábado a todos. Gracias por estar hoy acá para alabar y escuchar la palabra del Señor. Hacemos una pequeña oración antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu creación, por la vida, por los cuidados y todas tus providencias. Te queremos pedir perdón por nuestros pecados, sabemos que somos pecadores, nos humillamos ante ti y te pedimos tu misericordia y tu
y tu perdón. Danos las fuerzas para poder combatir con las tentaciones, con los pecados y poder estar siempre tomado de tu mano. Amén. En este momento te quiero pedir personalmente que me utilices como instrumento para poder transmitir una fracción de tu palabra. Por favor, dame las fuerzas para poder mantenerme en pie al hablar de tu palabra y que tu espíritu toque los corazones de todas las personas que están aquí presentes para poder comprender lo que en este mensaje se va a transmitir. También te quiero hacer un pedido especial por tu pueblo, por los niños principalmente. Cuídalos y guíalos. Ellos son el futuro de tu pueblo y tienen que comprender todo lo que en tu palabra está escrito para poder cumplirlo y transmitirlo a las demás personas. Te pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar del capítulo 9 de Daniel, un capítulo bien intenso, bien interesante. Vamos a hacer una pequeña introducción con respecto al capítulo 9. Acá voy a leer unas palabritas. Dice: mientras tanto, el decadente reino de Belsasar había llegado a su fin. Babilonia había caído en manos de los medos persas, cuyo ejército estaba al mando de Darío el Medo. Y el rey Ciro, el Grande, había entrado en triunfo en la ciudad. Darío servía entonces como rey vasallo a Babilonia, bajo el rey Ciro, y continuaría en ese cargo por un poco más de un año, desde octubre del año 539 hasta noviembre del año 538. Durante ese año Daniel fue nombrado presidente de los gobernadores, y pasó una noche en el foso de los leones, recuerdan en Daniel 6, capítulo 6. Puesto que los acontecimientos relatados en Daniel 9 ocurrieron durante el año del reinado de Darío, podemos calcular que la experiencia de Daniel con el ángel que lo protegió de los leones se produjo poco antes o poco después de la visita del ángel Gabriel. El año primero de Darío, dice Daniel: yo me puse a investigar en las Escrituras sobre el número de años que, según la palabra de Jehová, dirigida al profeta Jeremías, debían pasar sobre las ruinas de Jerusalén, a saber, 70 años. Eso es en Daniel, lo podemos encontrar en Daniel 9, 1 y 2. El profeta le preguntaba a Daniel, al profeta le preocupaba Daniel 8:14, ¿sí? Y su predicción simbólica: hasta 2300 tardes y mañanas después será reivindicado o purificado el santuario. Tenía buenas razones para saber que eso se refería a la restauración o purificación relacionada con el día de la expiación. Recordemos que en el capítulo 8 de Daniel se explicó bien detalladamente las dos bestias, ¿recuerdan? El carnero y el macho cabrío. Y sabemos que esas dos bestias, y lo explicó el hermano Richard en la predicación del sábado pasado, esas dos bestias eran bestias que se utilizaban en el santuario justamente en el día de la expiación. Pero ¿cuál era el significado de las 2300 tardes y mañanas? El templo de Jerusalén estaba en ruinas. Una tarde y una mañana es un día, de acuerdo a Génesis 1. Y es muy posible que Daniel haya sabido que su contemporáneo, el profeta Ezequiel, había recibido revelaciones en el sentido de que las profecías de largo alcance, un día simbolizaba un año. Eso también lo podemos encontrar en Ezequiel 4:6. Sería posible entonces, tuvo que haber pasado una restauración, que la restauración del santuario y Jerusalén no se produciría hasta que transcurrieran 2300 tardes y mañanas, o 2300 años. Daniel conoció al profeta Jeremías durante su infancia en Jerusalén. Conservaba una copia de los escritos del anciano. En ellos, Jeremías decía algo acerca de cuánto tiempo duraría la desolación de Jerusalén. Daniel decidió revisar esos pasajes de nuevo. Al desarrollar el libro, Daniel leyó que cumpliéndose los 70 años, Dios visitaría al rey de Babilonia y a dicha gente por su delito. Jeremías 25:12. Esto era animador porque los babilonios habían sido castigados por los medos persas y Jerusalén había estado sometida por 68 años, desde el 605 al 538. Los 70 años estaban por cumplirse, pero Jerusalén y su templo estaban en ruinas y aparentemente no se estaba haciendo nada para reconstruirlos. ¿No se habría equivocado Jeremías? Después de todo, se preguntaba Daniel, tal vez el santuario por lo menos quedaría en ruinas por 2300 años más. O sea, era bien confuso el tema para Daniel. Daniel siguió leyendo el libro y encontró estos pasajes. Pues así dice Jehová: al filo de cumplírsele a Babilonia 70 años, yo os visitaré y confirmaré sobre vosotros mi favorable promesa de volveros a este lugar, a Jerusalén. Que bien me sé los pensamientos que pienso sobre vosotros, pensamientos de paz y no de desgracia, de daros un porvenir de esperanza. Me invocaréis
y vendréis a rogarme, y yo os escucharéis. Me buscaréis y me encontraréis. Cuando me solicitéis de todo corazón, me dejaré encontrar de vosotros. Devolveré vuestros cautivos, os recogeré de todas las naciones y lugares a donde os arrojé, y os haré tomar al sitio de donde os hice que fueseis desterrados. Jeremías 29, del 10 al 14. Qué hermosas palabras y qué consoladoras, ¿no? Las promesas. Nos habla del amor de Dios, ¿no? Tanto que se hizo en contra del Señor, o tanto que se desobedeció al Señor, que el Señor siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Pero estos pasajes son también un llamado de oración, ¿sí? Una oración ferviente, solemne y profunda. Cuando me solicitéis de todo corazón, me dejaré encontrar de vosotros. Por eso Daniel oró. Y en el capítulo 9 nos vamos a encontrar con gran parte del capítulo que habla sobre la oración de Daniel. Bien, el capítulo 9 de Daniel es uno de los más cristocéntricos del Antiguo Testamento. Al terminar Daniel 8 dejamos a Daniel muy afligido. La visión del cuerno pequeño y del santuario pisoteado lo enfermó, ¿sí? Volvió a asumir sus responsabilidades de gobierno después de pasar unos días en cama, pero dice, seguía perplejo por la visión que no se podía comprender, Daniel 8:27. El hecho de que no entendieran la visión de Daniel 8 era un contrasentido frente a la comisión que se le había dado a Gabriel. Explícale a este la visión, Daniel 8:16. Por eso en el capítulo 9 Gabriel regresa para continuar su interrumpida explicación. En realidad transcurrieron 13 años, ¿sí? Desde el 551 al 538, entre los capítulos 8 y 9. O sea, Daniel estuvo perplejo, confundido, durante 13 años, ¿sí? En esos 13 años él investigó, él se puso a analizar los escritos de Jeremías y demás, como para tratar de entender justamente qué es lo que sucedía o qué se podía descifrar de todo lo que decía Jeremías y su visión, que no concordaban. Bien, entonces, en el capítulo 2 de Daniel, antes de descifrar el capítulo 9 de Daniel, recordemos que en el capítulo 2 consistió en un sueño profético, la estatua de Nabucodonosor, y una explicación completa de ese sueño, ¿sí? Después pasamos a Daniel 7. En Daniel 7 tuvimos una visión profética, ¿se acuerdan? Las bestias, las 4 bestias y el cuerno pequeño. Y también tuvimos la explicación completa de esa visión, ¿sí? Y en el capítulo 8 tuvimos una visión profética que habló de bestias y habló de 2300 tardes y mañanas, pero la explicación fue parcial, ¿sí? Se explicaron las bestias, ¿sí? Pero no hubo explicación de las 2300 tardes y mañanas. Y en el capítulo 9 ahí vamos a encontrar la explicación bien detallada de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, la mayor parte de Daniel 9 consiste en la oración de Daniel en favor de la liberación de Israel. Eso es lo que estábamos comentando al principio, ¿sí? En esta oración incluye confesión, arrepentimiento y un pedido de perdón. Leamos un poquito la oración de Daniel, ¿sí? Vamos a desarrollar primero, como explica el capítulo, la oración de Daniel. Esta oración es un ruego dirigido a Dios. Dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, oh Señor, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre han hablado a nuestros reyes, a nuestros gobernantes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y tuya es, oh Señor, la justicia y nuestra la vergüenza de rostro, como en el día de hoy, de los hombres de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de toda Israel, de todos los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se han rebelado contra ti. Oh Señor nuestro, es la vergüenza, nuestra es la vergüenza del rostro, y nuestros reyes, de nuestros gobernantes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Del Señor, nuestro Dios, son el tener misericordia y el perdonar, aunque nos hemos rebelado contra él. Y no hemos obedecido la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes, las cuales él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley, apartándose para no escuchar tu voz. Por ello ha sido derramado sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Y él ha confirmado su palabra, que habló contra nosotros y contra nuestros magistrados que nos gobernaban, trayendo sobre nosotros tan grande mal, porque nunca se había hecho bajo el cielo un mal
como el que se ha hecho a Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, todo este mal nos ha sobrevenido, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, volviéndonos de nuestras maldades y prestando atención a tu verdad. Por tanto, Jehová ha tenido presente el hacer este mal y lo ha traído sobre nosotros, porque Jehová nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho. Sin embargo, no hemos obedecido su voz. Ahora pues, oh Señor Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto y te hiciste de renombre, como en este día, hemos pecado, hemos actuado impíamente. Oh Señor, conforme a tu justicia, apártense por favor tu ira y tu furor de sobre Jerusalén, tu cuidado, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han sido entregados a la afrenta en medio de todos los que nos rodean. Ahora pues, oh Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus ruegos, y por amor a ti mismo, oh Señor, haz que resplandezca tu rostro sobre tu santuario desolado. El detalle importante en esta oración es que Daniel nunca pide una explicación. Él no pide explicación de por qué, Señor, nos estás haciendo esto. No, él reconoce muy bien, ¿sí?, que el pueblo desobedeció al Señor. Entonces, él no pide explicaciones. En ningún momento le pregunta a Dios por qué sucedió esto, por qué sucedió aquello. Daniel sabe la causa de todo lo que está sucediendo, o de todo lo que había sucedido. Inclina, oh Dios mío, tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira nuestros lugares desolados y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no estamos presentando nuestros ruegos delante de ti, confiados en nuestras obras de justicia y no en tu misericordia. Escucha, oh Señor, perdona, oh Señor, atiende y actúa, oh Señor, por amor de ti mismo, no pongas dilación, oh Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Él no hizo preguntas en su oración, ¿sí? No buscó explicaciones. La última vez que vimos a Daniel que no entendía algo fue al final del capítulo 8, concerniente a la visión de la purificación del santuario. Esa fue la única vez. Después el resto lo tenía bien claro Daniel. Entonces, ¿qué sucede? Continuamos. Aún estaba hablando en oración, ¿sí?, el capítulo 21, cuando Gabriel, el hombre al cual yo había visto en visión al principio, voló rápidamente y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Ahora, ¿quién viene? ¿Sí? Gabriel. La última vez que vimos a Gabriel fue en el capítulo 8. Más aún, Daniel se refiere a la visión en la que vio a Gabriel, a quien se le dijo, enseña a este la visión, en Daniel 8:16. Sin embargo, Gabriel no terminó de explicar su visión en Daniel 8. En este momento es inmensamente útil dar un vistazo al idioma original de Daniel. En el hebreo, Daniel 8 y 9, se utilizan dos palabras diferentes para la palabra traducida como visión. Por ejemplo, tenemos una parte que nos dice en Daniel 8:1, dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión. Esa palabra, visión, en el hebreo, se utiliza la palabra jasón, ¿sí? Entonces, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una jasón, una visión, a mí, Daniel, ¿sí? La palabra jasón se refiere a toda la visión de Daniel 8, ¿sí? No sé, o sea, a toda la visión completa. Vi en visión, dice Daniel, pero cuando se refiere específicamente a la parte que contiene los 2300 días y la purificación del santuario, Daniel utiliza otra palabra para visión. Por ejemplo, ahí podemos ver en el versículo 26 y 27, dice, la visión, mará, que es la palabra que se utiliza para visión ahí, de las tardes y mañanas que se ha referido, es verdadera, pero estaba esperando a causa de la mará, visión, y no la entendía. La palabra mará viene de la raíz hebrea raá, la que significa ver. A veces se traduce como apariencia. De todas formas, aparecen dos palabras diferentes para la visión de Daniel. Jasón, referente a la visión completa, a todo el capítulo 8, prácticamente la visión del capítulo 8, y mará, que se refiere solamente a la parte de los 2300 días. Estas dos palabras aparecen también en Daniel 9. Aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el hombre al cual yo había visto en visión al principio, voló rápidamente y me tocó, como a la hora del sacrificio de la tarde. Vino y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. Entonces, aquí Daniel se refiere nuevamente a Gabriel, el ángel que había visto en la visión o en la jasón, ¿sí?, del capítulo 8. Y recuerden que en ninguna parte del capítulo Daniel rogó que se le considerara sabiduría o entendimiento. La última vez que necesitó entendimiento fue en relación con las 2300 tardes y mañanas del capítulo 8. Y Daniel ahora le promete darle sabiduría e entendimiento. O sea, podemos ver la relación con este juego de palabras, jasón y mará. Podemos ver a qué se refiere el ángel Gabriel, ¿sí?,
¿O a qué visión se refiere el ángel Gabriel que le va a dar entendimiento? Justamente le va a dar entendimiento sobre las 2300 tardes y mañanas que Daniel no había entendido. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para declarártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y comprende la visión, la mará, ¿sí? Las 2300 tardes y mañanas. Ahora note la parte específica de la visión de Daniel 8 que señala Gabriel en este versículo. Entiende la visión, la mará. ¿Cuál mará? Obviamente la mará de los 2300 días, o sea, la parte específica de toda la visión, de toda la jazón, ¿sí? Entonces la mará de los 2300 días. Tenemos al mismo intérprete angélico de la visión de Daniel 8, según el mismo Daniel lo indica cuando aparece Gabriel. Gabriel entonces promete darle entendimiento, que es sobre el único asunto que Daniel no había entendido, que era sobre las 2300 tardes y mañanas. Continuemos el capítulo 14. Y él le respondió, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será restaurado. Entonces, acá tenemos nuevamente, o sea, esta la entendemos como una profecía de tiempo, ¿sí? Estamos hablando de 2300 tardes y mañanas, es una profecía de tiempo. ¿Qué es lo próximo que le menciona el ángel a Daniel? Le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. En Daniel 9, después que Gabriel le señala a Daniel la profecía de los 2300 días, lo que le menciona es esta profecía, que es otra profecía de tiempo, ¿no? El punto crucial ahora está en ver que la explicación de Daniel 9 se trata en realidad de una explicación de las 2300 tardes y mañanas, o sea, de las 2300, una explicación de la mará, ¿sí? De Daniel 8, que Gabriel no había explicado anteriormente. Observemos ahora la explicación de la misma, en sí misma. La primera línea comienza, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Aquellos que se oponen a nuestro mensaje argumentan que la traducción es correcta, ¿sí? Que las 70 semanas son determinadas, ¿sí? Los adventistas afirman que el significado literal de la palabra que se utiliza aquí es chatak, que significa cortar. Por lo tanto, las 70 semanas son cortadas de un periodo de tiempo más largo. ¿Cuál es ese periodo de tiempo más largo? Estamos hablando de dos partes de una profecía. Estamos hablando de la profecía de las 2300 tardes y mañanas o 2300 años, como mencionábamos al comienzo, de que Daniel había leído en el libro en los escritos de Ezequiel, que ya había hablado de los periodos largos proféticos en las profecías de tiempo que hablaban de día por año. Entonces estamos hablando de 2300 años. Y estamos hablando también de una profecía de 70 semanas, ¿sí? Entonces, no podríamos cortar 2300 años dentro de las 70 semanas. Tendría que ser cortar las 70 semanas dentro de los 2300 años. Entonces, acá tenemos un gráfico súper simple. La explicación comienza con un periodo de 70 semanas que se da a Israel para que alcance ciertos objetivos, ¿sí? Aplicamos acá el principio de día por año, como habíamos hablado, y aplicando ese principio, las 70 semanas se convierten en 490 días o 490 años. Así que se les dio a los judíos 490 años para ponerse en armonía con Dios. El próximo versículo dice: conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Este versículo señala el comienzo de la profecía, ¿sí? ¿Cuándo comienzan estas 70 semanas? Estas 70 semanas comienzan desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén. Dice que desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, un total de 69 semanas. Aquí tenemos 69 semanas de las 70, por lo tanto, desde el tiempo del decreto para restaurar y edificar Jerusalén, la cual había sido destruida por los babilonios, hasta la venida del Mesías, que sabemos que es Jesús, pasarían 69 semanas proféticas, o sea, 483 años, utilizando el principio de día por año. Lo que el versículo dice entonces es que desde la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías pasarán 483 años. ¿Qué podemos decir con respecto a la orden para restaurar Jerusalén? Tenemos en un periodo de tiempo 3 órdenes que podemos identificar que se dictaron, digamos, para el pueblo judío. La primera orden, el primer decreto, fue promulgado en el año 538 a.C. por Ciro el Grande. Autorizaba la reubicación de los cautivos judíos en su tierra y los facultaba para reconstruir una casa en Jerusalén en honor a su Dios. Eso lo encontramos en Esdras 1, del 2 al 4. En relación con este decreto, Ciro devolvió los utensilios sagrados que Nabucodonosor había llevado a Babilonia y que Belsasar había usado en forma blasfema para beber en ellos la noche cuando Ciro lo derrotó. Apenas
un año o dos antes de este decreto. Bueno, había 5.400 de estos utensilios, según Esdras 1, del 7 al 11. Unos 50.000 judíos regresaron a Palestina en el curso de un año. Tuvieron que enfrentar la firme oposición de los habitantes no judíos de la región. La información que nos proporcionan los libros de Esdras y Nehemías parecen noticias actuales del Medio Oriente. Frente a esta oposición, la reconstrucción del templo se prolongó. El capítulo 2 y 5 de Esdras hablan justamente de esto. El segundo decreto que podemos encontrar fue promulgado en torno del año 519 a.C. por Darío I. No es Darío el Medo. Poco después de que Darío comenzara a reinar, recibió una carta en la que se le solicitaba que confirmara el decreto original promulgado por Ciro. Darío ordenó que se hiciera una prolija búsqueda en los archivos persas de Babilonia, y cuando le llegó el memorándum oficial mediante el cual se le comunicaba que el decreto por fin había sido encontrado, que eso lo podemos encontrar en Esdras 6, del 1 al 5, con profunda satisfacción emitió la confirmación solicitada. Ese fue el segundo decreto. Ahora tenemos un tercer decreto. El tercer decreto fue promulgado por Artajerjes I. Desde el punto de vista de la importancia, este tercer decreto, en Esdras 7 del 11 al 26 lo podemos encontrar, era superior a los primeros dos, porque encargaba a Esdras el nombramiento de magistrados y jueces con plena autoridad política y religiosa para tratar casos bajo las leyes judaicas y persas y para imponer la pena capital. Decía Artajerjes, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios, que posees, establece escribas y jueces que administren la justicia a todo el pueblo. Bueno, acá habla del pueblo de Transeufratina, son los que viven del otro lado del Éufrates, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y a quienes la ignoran, habréis de enseñársela, y a todo aquel que no cumpla con la ley de tu Dios y la ley del rey, aplíquesele una rigurosa justicia, muerte, destierro, multa en dinero y o cárcel. Eso lo podemos encontrar en Esdras 7 del 25 al 26. En un informe, Esdras dice que reunió a un grupo de dirigentes en potencia, viajó con ellos a Babilonia, a Jerusalén, de Babilonia a Jerusalén, llegó a Palestina en el quinto mes del séptimo año de Artajerjes, y en algún momento no especificado después se entregaron los decretos del rey a los sátrapas del rey y a los gobernadores de Transeufratina, ¿sí?, de los que vivían del otro lado del Éufrates. También dice que el templo finalmente se terminó por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, Esdras 6:14. Su referencia a los tres documentos, mediante el singular mandato, pone en manifiesto la unidad de los decretos. También pone énfasis en el tercero, sin el cual los otros no serían, serían totalmente incompletos los otros dos, porque fue el tercer decreto, el del séptimo año de Artajerjes, el que le dio el renacimiento legal a Jerusalén. Fue el tercer decreto el que le autorizaba el nombramiento de magistrados y jueces, y en particular restablecía la ley judaica como base de un gobierno local, y que hizo posible la restauración de Jerusalén como capital. Bien, ahora, ¿cómo podemos establecer o cómo podemos, si se puede encontrar la fecha del decreto? Sí, se puede encontrar la fecha del decreto. Como hemos visto, Esdras puso en ejecución el decreto algún tiempo después de su llegada a Palestina, en el quinto mes del séptimo año del reinado de Artajerjes. Puesto que los años judíos se computan de primavera a primavera, el quinto mes de la antigua Jerusalén caía en algún momento entre mediados de julio y mediados de septiembre de nuestro calendario, dependiendo de la ubicación del año nuevo. El quinto mes del séptimo año de Artajerjes cayó a fines del verano o a comienzos del otoño del año 457 a.C. y el decreto se puso en vigencia poco después. O sea que ya tenemos la fecha del comienzo de las 70 semanas, ¿sí?, en otoño del año 457 a.C. Eso es lo que podemos mencionar con respecto a la orden para restaurar Jerusalén. Bien, ahora continuemos con el gráfico. Ya tenemos un comienzo, que es el año 457 a.C., ¿sí? Si añadimos 483 años desde el 457 a.C., llegamos al 27 después de Cristo, ¿sí? Recordemos que si utilizamos un calendario, que se utiliza un calendario que no tiene cero, ¿sí? Matemáticamente eso se contaría, no sé, menos 1, menos 2, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Bueno, en el calendario se numera menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, o sea, no tiene cero. Eso nos conduce al año 27 después de Cristo. Por lo tanto, desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que es el 457 a.C., hasta el primer advenimiento de Jesús, o hasta al Mesías príncipe, cuando Jesús es bautizado y es ungido. Es ungido, justamente, esa es la palabra que no... pasarían 483 años, o sea, hasta el 27 después de Cristo. Y sabemos que en el año 27 después de Cristo Jesús fue bautizado
y ahí comenzó su ministerio. Después de las 72 semanas, después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. Bueno, esta es una versión media, es del 60, ¿sí? Y no tendrá nada, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Lo pueden leer en el capítulo 26, en el versículo 26, de cualquier otra versión. La versión Reina Valera del 2000 es un poquito más entendible. Acá dice así: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bien, en el hebreo se lee que después de las 62 semanas se le quita la vida al Mesías. ¿Sí? Periodo que termina en el año 27 después de Cristo, poco tiempo después del 27 después de Cristo. Durante los 7 años que componen la semana 70, el Mesías será quitado, lo cual sabemos que fue así, ¿sí? Y ahora vamos a detallar eso. Entonces, por una semana, él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Ahí Richard nos puede aportar en su versión del 2000, el versículo 27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, en este último versículo del capítulo trata específicamente de los 7 años de la semana 70, ¿sí? De la profecía. Ahora dice que la mitad de esa última semana, o 7 años, él causaría que cesaran el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de esa última semana, que corresponde a 3 años y medio, o sea, el año 31 después de Cristo, y sabemos que Jesús fue crucificado ese año. En ese momento perdió su significado el sistema de sacrificios, aunque los judíos continuaron después ofreciendo sacrificios durante 40 años más, los sacrificios no significaban nada para Dios. Cuando los líderes dieron muerte a Esteban en el año 34, esto concluyó la confirmación del pacto con muchos, ¿sí? De hecho, esa muerte selló el rechazo oficial de Jesús de parte de Israel, terminando así su relación de pacto con Dios, que la nación en su totalidad había tenido durante siglos. Esto ocurrió el 34 después de Cristo. Ahora, recordemos un poquito ese momento, ¿no? de la crucifixión y del apedreamiento de Esteban. Cuando apedrearon a Esteban, y Benja lo mencionó en algún momento, estaba Saulo de Tarso, estaba ahí parado, y ese momento a Saulo le hizo un clic en la cabeza. Nunca pudo como reponerse de esa situación, de ese apedreamiento de Esteban. Y ese clic fue lo que instó a Saulo a que después, en su continuar de persecución, se le presentó Jesús y él empezó a realizar la obra de Dios, pero él se apuntó justamente a los gentiles. Saulo o Pablo fue el que empezó a transmitir el evangelio a los gentiles. Entonces, desde ese momento, desde el 34 después de Cristo, en el apedreamiento de Esteban, fue un clic en la cabeza de Saulo, y ahí fue cuando finalizó el pacto con los judíos y comenzó el pacto con el resto del mundo, o sea, con los gentiles, ¿sí? Y ahí se confirma el pacto con muchos. Hablemos un poco de las 2300 tardes y mañanas, ¿sí? Repasemos. Vimos que los 2300 días de Daniel 8 fue la única parte en que Gabriel no explicó. En Daniel 9 no hay visión, sino una explicación, eso lo mencionamos al comienzo. Gabriel, el mismo intérprete angélico de Daniel 8, se acerca a él para ofrecerle una explicación. Y el único asunto para el cual Daniel necesitaba explicación era para las 2300 tardes y mañanas. Gabriel entonces señala específicamente la mará de los 2300 días, o sea, esa visión específica de los 2300 días, una profecía de tiempo, y entonces comparte con él otra profecía de tiempo, las 70 semanas, que fueron las que explicamos recién, que según él son cortadas, obviamente, deben ser cortadas o separadas de los 2300 días o de los 2300 años. Estamos tratando con dos elementos de tiempo, un periodo más largo que no tiene ni comienzo ni fin, y un periodo más corto que tiene un comienzo y un final definidos. Entonces, incorporemos
a las 2300 tardes y mañanas, las 70 semanas. Dentro de las 70 semanas, ¿sí? Al comienzo, son cortados, dentro de los 2300 años, son cortados al comienzo las 70 semanas. Entonces ahí ya tenemos el comienzo, tanto de las 70 semanas como de los 2300 años. El comienzo de los primeros, digamos, se comienza con los primeros 490 años, de las 2300 tardes y mañanas, utilizando la relación día por año, y llegamos al año 34, ¿sí? Después de Cristo. Y luego, al añadir los restantes 1810 años, llegamos hasta 1844, ¿sí? Que ya sabemos qué sucedió en 1844, pero vamos por partes. También podemos notar que 1844 responde a los requisitos del juicio, que viene después de la cruz, que viene después de los 1798 y que viene antes de la segunda venida de Cristo. Bueno, con ayuda de la Biblia estudiamos, ¿sí? Desde un comienzo la secuencia de los reinos en Daniel 2, ¿sí? Estudiamos también sobre Daniel 7 y la secuencia de todos los eventos. Estudiamos la identidad del cuerno pequeño, ¿sí? Vimos también cómo el juicio celestial sucede al poder del cuerno pequeño, ¿sí? Ahí lo podemos evaluar en la estatua. Y después repasamos la secuencia de los eventos de Daniel 8, incluyendo la purificación del santuario, ya que ocurre después del cuerno pequeño, ¿sí? Repasamos tanto el juicio celestial como la purificación del santuario, que son eventos paralelos, ¿sí? Y que deben ocurrir después de 1798, ¿sí? No sé si vamos armando un poquito la idea. El último versículo del capítulo 9, que ahí nos vamos a explayar un poquito más, dice que por una semana se confirma el pacto con muchos, ¿sí? El pacto se confirma con la sangre de Cristo. Jesús dijo en un momento: esta es la sangre del nuevo pacto, ¿sí? Entonces está hablando de un nuevo pacto, ¿sí? Entonces ahí con su sacrificio se confirmó justamente el pacto con muchos. El Cordero Pascual se sacrificaba, bueno, habla en la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El Cordero Pascual se sacrificaba todos los 14 de Nisán a las 3 de la tarde y les recordaba la salida de Egipto, cuando Moisés les dijo que debían pintar el dintel de las puertas con la sangre del cordero para evitar que el ángel de la muerte les quitara la vida a los primogénitos. ¿Recuerdan esa historia, los cantos de las 8 fiestas y demás? Bueno, pero eso tenía un doble cumplimiento. También les enseñaba que vendría un Mesías y que daría su vida por una salvación mucho más grande, ¿sí? Jesús fue crucificado un 14 de Nisán a las 3 de la tarde, ¿sí? Fue, digamos, la profecía fue exacta en año, día, mes y hora. Y después, la otra parte del versículo dice: sobre las alas de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. O en la otra versión, como hablaba hoy Richard, dice: y por una semana se confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Acá nos vamos a explayar un poquito más. Entonces, tenemos que hablar de quién es el desolador, ¿sí? ¿Quién es el desolador? Bueno, en el versículo 26 de Daniel 9 nos dice: y después de las 70 semanas se le quita la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación. Será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Bueno, nosotros sabemos que el que invadió Jerusalén fue Tito, ¿sí? Y Tito, en el momento que invadió Jerusalén, él era príncipe, todavía no era emperador, era el príncipe Tito, dirigiendo las tropas romanas. Ahora, ¿qué es abominación? Porque acá nosotros hablamos de abominación desoladora y de desolador. Bueno, el desolador lo identificamos como Roma, o Tito en ese momento, pero como Roma, ¿sí? ¿Y qué significa abominación? La abominación, la palabra que se utiliza para abominación, justamente en los textos hebreos, es sikut, y significa que es algo que Dios detesta. ¿Y qué es algo que Dios detesta? Bueno, acá vamos a ver ahora varios versículos que nos hablan justamente de qué es lo que Dios detesta. Podemos ir, si tienen sus Biblias, a Deuteronomio capítulo 17, versículos del 2 al 4. Dice lo siguiente: cuando se hallare entre ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que hayan hecho mal en ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea el sol o la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo no he mandado, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieras indagado bien la cosa, parece de verdad cierta, que tal abominación
ha sido hecha en Israel. O sea, ahí tenemos una definición bien clara de lo que es abominación para el Señor, ¿sí? Habla de la adoración, de tener ídolos, dioses ajenos, y en esos dioses ajenos menciona tanto al sol, la luna y el ejército de los astros. También vamos a abrir las Biblias en Ezequiel, capítulo 7, versículos del 1 al 4. Sabemos que Ezequiel era contemporáneo de Daniel, ¿sí? Y acá menciona, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, y tú, hijo de hombre, di, así dice Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra, ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. O sea, si tomamos en cuenta lo que leímos en Deuteronomio, que era abominación, y acá podemos leer qué es lo que siente Dios con respecto a esas abominaciones. Después, en Éxodo 20, capítulo 20, del 1 al 6, podemos leer lo siguiente. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué, justamente estamos hablando del decálogo, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Es el primer mandamiento. Y ahora nos vamos a Ezequiel 8, del 1 al 16. Este es un poquito más largo, pero este habla de una serie de visiones mientras estaba el Espíritu en Jerusalén. Ezequiel dice, y aconteció que en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 del mes, que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí descendió sobre mí la mano del Señor Jehová. Y miré, y he aquí una semejanza que parecía de fuego, desde sus lomos para abajo. Fuego, abajo, y desde sus lomos para arriba. Parecía como resplandor, como el color ámbar. Y aquella semejanza extendió su mano y me tomó por las guedejas, o sea, de los pelos de mi cabeza, y el Espíritu me lanzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visión de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. Y he aquí, allí arriba, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte. Y he aquí, al norte, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safam, estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una espesa nube de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Y me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Estaban llorando, un lloro de fúnebre. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me metió en el atrio de dentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. Y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Hermanos, nosotros acá podemos ver qué significa abominación para nuestro Señor, ¿sí? Y que, hablando un poquito así, ¿qué pueden
así como hubo profecías, y leímos acá que hubo profecías que tenían doble cumplimiento, estas profecías que estuvimos leyendo recién también tienen doble cumplimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sabemos que, y hemos leído un montón de veces, que en esa profecía, cuando dice que la abominación desoladora, ahí Richard leyó, por ejemplo, déjenme encontrarlo acá, y por una semana se confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, así acá cuando habla de muchedumbre, habla de el ala, hay un ala en el templo que se llama muchedumbre, que esa ala del templo era donde los que no eran judíos, porque los judíos adoraban en el templo, ¿sí? Ahora, los que no eran judíos se juntaban todos en esa ala que se llama muchedumbre, que ellos se juntaban ahí para adorar. Entonces, esa ala se llamaba muchedumbre. Bueno, sobre esa ala, ¿sí?, que menciona la profecía, vendrá el desolador, dice. Entonces, hemos leído también, vamos a leer acá en el conflicto de los siglos, en la página 29, dice: por tanto, cuando veréis la abominación desoladora que fue predicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en la tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallare en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella, ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaran en el campo o en los viñedos no debían perder tiempo en volver por sus túnicas, que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor en la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Entonces, ¿qué podemos decir con todo esto? Cuando Roma invadió Jerusalén, cuando vieron justamente el estandarte romano, justamente en esa ala del templo, era el aviso para que el pueblo de Israel huya a los montes, sin tardar, sin volver por nada, que huyan. Entonces, bueno, ahí menciona y dice: el que le entienda, justamente porque ocurrió algo medio complicado ahí. Bueno, el estandarte justamente de los romanos en ese momento tenía una disposición o una estructura bastante blasfema, bastante abominable para el Señor, ¿sí? Tenía un mástil con una bola dorada arriba, que esa bola representaba al dios Sol. Esa bola tenía dos cordeles, ¿sí? De ahí salían dos cordeles donde se sostenía otro palo horizontal, entonces formaba justamente una T, muchos le dicen una cruz, pero bueno, formaba una T que simbolizaba, digamos, a Tamuz. Después tenía un águila sobre la bola dorada, que el águila también tiene un simbolismo de adoración al sol, y una bandera colgaba de ese palo que tenía la imagen del emperador. Entonces, esa era la abominación justamente a la que se refería el Señor. Fíjense, bueno, ahí ya podríamos hacer después, ahí Richard lo podría evaluar, hacer un tema con respecto a esto que a veces es medio controversial. Nosotros sabemos que el Señor Jesús no nació un 25 de diciembre. El Señor Jesús nació entre mediados de septiembre y octubre, y principios de octubre, en esas fechas. Entonces, pero sí sabemos, y lo podemos buscar para los que tienen dudas, en una enciclopedia de religiones, que lo pueden encontrar en internet, que habla de todas las religiones, sobre la historia del dios Sol y la diosa Luna, o en este caso puede ser Ishtar o Tamuz, que es exactamente lo mismo. Y podemos leer y buscar y leer que Tamuz nació un 25 de diciembre, ¿sí? Murió a los 30 años, lo descuartizaron terriblemente y lo desparramaron por todos lados, y de ahí vienen una serie de ritos que se hicieron justamente a base de ese asesinato, como lo podríamos llamar, que estuvieron 40 días juntando las partes de Tamuz para poder reconstruirlo y que su madre y pareja, podemos decirle, lo iba a resucitar, ¿sí? Le iba a dar vida nueva. Entonces, de ahí parte, por ejemplo, la cuaresma, que nosotros conocemos que se practica normalmente, que se come pescado durante 40 días y demás. Y toda esa información o todos esos ritos nosotros no los vamos a encontrar en la Biblia.
En la Biblia en ningún momento habla de los 40 días, ni que se coma pescado, ni nada por el estilo. Entonces son todas doctrinas y ritos paganos que se metieron o se fusionaron justamente, como mencionaba el Benjita en su momento, cuando la Iglesia Católica se creó y se mezcló con el paganismo, ¿sí? En el año 313 aproximadamente. Así que el llamado es, hermanos, a que muchas veces hablamos y a veces entre chiste o discutimos, pero siempre con el afán de abrir los ojos y demás, hablamos del árbol de Navidad en las iglesias. Ahí con Felipe el otro día estuvimos charlando con respecto a eso. Y veamos, hermanos, que ¿por qué no podemos poner, por ejemplo, no ponemos un árbol un 10 de junio, por decir algo? ¿Por qué siempre en la iglesia se tiene que poner el árbol en diciembre, cerca de la fecha del 25 de diciembre? ¿Sí? Porque inconscientemente estamos realizando ese rito que no es bíblico y que es abominación para el Señor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos esta profecía, y esta profecía que tiene doble cumplimiento, y dice, cuando la abominación desoladora, ¿sí?, de la que habló el profeta Daniel, aparezca en el lugar santo, huyan. Entonces, cuando la adoración del sol, ¿sí?, aparezca, que mencionó el profeta Daniel, hagamos esa traducción, ¿no? Aparezca en el lugar santo, huyan, ¿sí? ¿Cuándo es la adoración del sol? Amor. Hermanos, hablamos de la ley dominical, ¿sí? Hablamos de la adoración al sol un día domingo, ¿sí? Entonces, tengamos muy en cuenta, cuando la ley dominical se promulgue, hermanos, nosotros ya tenemos que estar fuera de las ciudades, ¿sí? Hermanos, eso cuando se promulgue la ley dominical, tenemos que huir. Y en el momento de huir, nosotros no vamos a tener tiempo para ponernos a sembrar, para ponernos y poder mantenernos en el campo. O sea, el momento de salir a los campos es ahora, ¿sí? Programado, ¿sí? Planificado para poder sembrar, para poder tener nuestro alimento, para poder solventarnos sin depender del sistema. Y en el momento de que la abominación desoladora se promulgue, ¿sí?, nosotros no seamos parte o no formemos parte, ¿sí?, de ese evento, ¿sí? Entonces, bueno, disculpen si se me pasaron cosas, disculpen si hablé de más o si es mi primera prédica y era bastante extensa e importante para mí poder transmitirla de la mejor manera. Así que con esto cerramos la prédica, hermanos, y estudien, lean, el que lee entienda, ¿sí? No lean como un librito, lean y escudriñen y entiendan lo que lean para poder después tomar acción y justamente hablar como hablábamos ayer en el grupo pequeño, tener conocimiento de los sucesos que van a venir para poder evitar caer en ellos o formar parte de ellos. Así que, hermano Pedro, le dejo a Michelle, le dejo la palabra. Gracias, hermano. Los voy a invitar ahora a que puedan inclinar sus rostros para poder hacer la oración final. Padre nuestro, Señor que está en los cielos, santificado y alabado sea su santo nombre, Señor. Le agradecemos, Señor, por este estudio que pudimos tener el día de hoy, porque pudimos aprender más, Señor, sobre tu palabra, Señor, sobre Daniel. Y le pedimos, Señor, que usted se quede con nosotros el resto del día y en el resto de las cosas que vamos a hacer, Señor, que nos cuida a cada uno de nosotros y a las familias que representamos, Señor, que el Espíritu Santo esté con nosotros y le pedimos que por favor nos pueda ayudar a que podamos seguir estudiando, Señor, y podamos seguir aprendiendo más cosas que usted nos tiene preparados y revelados para que nosotros podamos entender después. En el nombre de Cristo Jesús, amén.